garantía como tal de la calidad. El otro, adoptar una estructura organizacional acorde a su rol prestado. ¿Qué quiere decir? Ahorita cuando ya el jefe Leonardo nos indique, mire, es que acá el establecimiento de sanidad militar, según la tipificación, que es tipo A, tipo B, ya ahí yo me veo inmerso en qué son mis acciones, cómo de alguna manera fue, o cómo estoy yo tipificado según esa norma. Desplegar el sistema integrado de gestión, alinear su sistema, pues todo va una cosa de la otra. Implementar el sistema de salud, de información según su rol y competencia. Entonces, como yo les decía, si yo soy médico y estoy haciendo mi consulta, pues que yo garantice calidad del dato, que yo haga lo como de alguna manera estoy creado en el sistema y cumpla con toda la particularidad de la data, de la información que yo estoy registrando. Si yo hago una mala diligenciamiento de una historia clínica, eso implica que yo tome decisiones de salud erróneas, porque son cosas que realmente yo no estoy dando para que de alguna manera podamos decir sí o no es la cantidad de personas que yo tengo, cómo está esa persona, y más que todo el modelo y todo lo que nos está llevando el modelo del país. Esto nace obviamente de ese modelo de salud, de que nosotros debemos mirar la persona como ser individual, o sea, toda de así, mujer de 36 años, pero no de alguna manera puede tener algunas particularidades que le afecten su estado de salud, porque no todas las mujeres de 36 años van a tener, sí tienen una similitud, pero tienen su particularidad, y ahí es a eso donde yo voy, donde de alguna manera todos los actores dentro de su nivel primario es donde uno va dando todo ese aporte y registra en sistemas de información. Lo mismo el tema de SAT, esto es muy clave también porque de alguna manera ahí es donde se diligencia todo el proceso de la entrega y dispensación de dispositivos médicos y demás. Si yo no hago una buena calidad del dato en esto, pues obviamente no se está cargando. Ay, que fue la presentación. Si no se Ya, registra de forma adecuada, si se de Jesús. forma adecuada, esto genera que yo vuelva a lo mismo, no tengamos nosotros herramientas a nivel gerencial para poder tomar una buena decisión si es que falta o que toca hacer o de alguna manera si se requiere o no los insumos que se requieran en un territorio. Otro punto, gestionar la afiliación, caracterizar la población en un territorio. Clave es, yo sé, ellos vienen, se afilian, demás, y hay unos datos ya básicos. Nosotros debemos ser portadores de actualizar esa información, no quedarme con la misma información de cuando se afilió la persona, porque de alguna manera esa información se puede utilizar en todas las estrategias que se requieran para yo identificar si la persona realmente vive en qué parte o zona del país. Adicional a eso, un teléfono que me pueda, cuando si yo requiero un contacto telefónico, el seguimiento que hacen las rutas para poderle hacer adherencia a ese paciente o esa familia. O sea, todas esas cosas son claves para poder yo hacer acciones en salud. Adoptarla e implementar las redes integradas integrales y parámetros establecidos en el territorio. Si yo soy un establecimiento que cuento con unos servicios, pero me hace falta de alguna manera unos servicios complementarios y los tengo que contratar, esa es mi obligación para que yo genere esas redes integradas integrales. Porque obviamente no quiere decir que con lo que yo tengo es lo que voy a dar y no más. No, de alguna manera yo como identifico según donde esté ubicada la persona. Si yo hago el anterior paso de actualizar, de tener características, de ubicar y saber dónde está, de alguna manera también podré identificar dónde tengo que hacer esa contratación para optimizar obviamente todo el proceso de las redes integradas integrales en bienestar, obviamente del usuario. Implementar la gestión integral de riesgo en grupos y cohortes definidos, pues eso sí ya nos lo va dando la ruta, ya Denis Marcelo ahorita más adelante nos va a dar más claridad en esta parte de las cohortes definidas para las rutas. Desarrollar el sistema de referencia y contrarreferencia clave, por lo que hablábamos, de alguna manera nosotros dependemos, nosotros solo no podemos gestionar todo el riesgo, hay cosas complementarias que yo requiero de otros para poder generar la atención integral que se requiere dar a nuestros usuarios. Adoptar y monitorear el portafolio de servicios, implementar el sistema de calidad en salud y enfocar la atención al usuario, gestionar aspectos técnicos administrativos en la prestación de servicios, monitorear el cumplimiento de la prestación de los servicios contratados, no solamente que yo tenga un supervisor y ya, porque recuerden que de alguna manera, si yo
desde la ruta específica sé que tengo que garantizar unos exámenes de laboratorio, algo que de alguna manera genere esa atención integral, y si yo no hago ese seguimiento, pues obviamente puede que la persona no vaya al examen y no haya esa atención integral que se pretende. Entonces, de alguna manera, no es solamente el contrato, no es solamente tener el documento y que haya un supervisor y se pague por lo que se contrató, sino eso, tener una trazabilidad desde cada uno de los componentes del establecimiento para garantizar esa atención integral. Implementar estrategias de capacitación y entrenamiento del personal, esto es clave. Sabemos que nosotros contamos con una población, pues sí, que es de planta, pero también es nuestros prestadores de servicios son nuestro fuerte también para hacer toda la atención de nuestros usuarios. Y es clave que cuando llega personal nuevo, nosotros como equipo de trabajo del establecimiento los empecemos a entrenar para que puedan entender un poco cómo la dinámica para garantizar el cumplimiento del acuerdo 070. Si es una persona que yo no le doy un entrenamiento, obviamente todos los procesos y procedimientos no van a ser acordes y vamos a generar reprocesos. Y pues se puede dar que nosotros no demos cumplimiento a lo que se viene trabajando o se pare el proceso ahí. Y como por último, realizar el seguimiento de la implementación del modelo desde formular planes de mejora. Pues si yo veo que hay algo que de alguna manera no está funcionando y se requiere hacer, debemos hacer nuestra autoevaluación para mejorar. Recordemos que esto es una dinámica, el acuerdo no es solo una cosa, son muchas cosas, por eso ahorita ya cada uno desde su componente va a dar más ya específicamente cómo se viene desarrollando y cómo yo lo puedo mostrar de lo que venimos haciendo, cómo yo me doy inmerso en eso, pero es tener clave todas estas principales responsabilidades que tiene el establecimiento para llegar a decir, bueno, así es como yo actúo desde mi establecimiento para dar cumplimiento ¿qué? Al acuerdo 070, al modelo de atención integral MAT. Listo. Ya miren, y Marcela, no sé si alguien tenga alguna pregunta o podamos dar continuidad con la doctora Denis Marcela para mirar todo lo relacionado con las rutas integradas, perdón, con las rutas de atención. Arriba. Hay preguntas, entonces ¿Alguna pregunta, no? Bueno, no veo y no veo manitos levantadas. Todo les fue aviso, no supremamente. mentiras. Vamos a seguir. Listo, listo. Bueno, el componente, el módulo o el componente de gestión del riesgo, se los mostraba la jefe Jennifer en la primera diapositiva, es un módulo, ¿sí? Es uno de los componentes, pero se llama módulo de gestión integral del riesgo en salud. Ella les comentaba que ese módulo empieza en la identificación y la clasificación del riesgo, el fortalecimiento de la atención primaria y las rutas integrales de atención en salud. Entonces, yo empiezo haciendo una identificación del riesgo, es el primer paso. Entonces, ese primer paso, ese ciclo de la identificación del riesgo, es que yo hago lo identifico, ¿sí? Yo tengo a la persona, empiezo a hacerle a través de diferentes fuentes de información que ya se las voy a mostrar ahorita y ustedes lo conocen en algunos establecimientos, especialmente Bucaramanga. Hacemos una identificación del riesgo de la persona cuando ingresa a nuestro sistema de salud. Lo identifico y lo clasifico. Entonces, esta persona ingresa y tiene un riesgo. Ese riesgo que es un riesgo bajo, yo lo puedo ver en un año porque hace ejercicio, come verduras, los exámenes, los tamizajes le salen bien. No tiene un riesgo, pero le falta, no sé, le falta hacer un poquito más de ejercicio. Estoy poniendo un ejemplo ahí hasta raro. Entonces yo digo, bueno, tiene un riesgo bajo, entonces lo puedo ver dentro de un año, no tengo que, o depende de la frecuencia de las atenciones que dice la ruta de promoción y mantenimiento, pero no tengo que derivarlo a ninguna ruta de riesgo porque tiene un riesgo muy bajito, realmente no tiene un riesgo, listo. Pero esta persona lo veo que tiene un poquito de sobrepeso, no se está alimentando bien. Este tiene un riesgo medio, entonces tengo que hacerle una intervención más oportuna, entonces voy a citarlo
voy a hacerle unos controles y voy a empezarlo a citarlo hasta que pueda recuperar su peso normal y puedo empezar a educarlo en hábitos alimenticios. Listo. Pero llega una persona y tiene hipertensión, tiene antecedentes familiares de cáncer, tiene un riesgo alto. Entonces, esta persona la tengo que atender de inmediato. Entonces, ahí yo hago una clasificación para hacer una intervención. Una vez yo identifico, clasifico, intervengo. Entonces, ahí es donde definimos si lo intervenimos desde la ruta de promoción y mantenimiento de la salud o si lo voy a derivar a las rutas integrales de atención en salud por riesgo. Entonces, que si tiene un riesgo cardiovascular, que si tiene un riesgo de cáncer, que si tiene un trastorno visual, que si tiene un trastorno auditivo, si es un riesgo de salud bucal, bueno, de acuerdo a cada uno de los riesgos lo direcciono a una ruta o lo mantengo en la ruta de promoción y mantenimiento de acuerdo con los esquemas establecidos para esa ruta, que ustedes lo saben, para los primeros momentos de curso de vida son en primera infancia, son casi que cada trimestre, luego se vuelven cada 6 meses y luego en infancia pasa a un año, lo mismo que adolescencia. Ya en juventud, adultez y vejez, pues de acuerdo a las edades nos cambian las frecuencias, a veces son cada 3 años, a veces son cada 5 años y a veces son cada 2 años, dependiendo de las edades. Entonces ya eso hay que tenerlo muy claro porque eso le permite al establecimiento hacer una planeación de la atención de la población y no desgastar ni esfuerzos ni talento humano haciendo unas intervenciones a las mismas personas que no lo necesitan, que no necesitan hacer unas intervenciones tan seguidas porque tienen un riesgo bajo en cualquier alteración de su estado de salud. Y por último, entonces el monitoreo. Yo voy revisando continuamente cómo está el riesgo de esa persona para seguirlo interviniendo oportunamente. Entonces le hago una primera intervención, pero yo después lo sigo monitoreando. Entonces por eso es que yo lo vuelvo a citar en un año, en 2 años, en 3 años para ver cómo está su estado de salud. Ese es el ciclo de la identificación del riesgo. Eso es fundamental que el establecimiento lo tenga muy claro porque de esto depende que todos sus recursos se vayan o no en atenciones que se pudieron haber prevenido, en atenciones que se pudieron haber detectado a tiempo antes de que se generara una complicación y salieran más costosas. Entonces, por administración de los recursos, es importante que este ciclo de la identificación del riesgo esté muy claro dentro del establecimiento. Bueno, luego vamos dentro de la gestión del riesgo en el subsistema de salud, tenemos unas herramientas. Estas herramientas algunas las encuentran en salud.sis, otras no, pero esto es lo que a mí me da la información del riesgo que hay de la población en el establecimiento. La primera herramienta que yo encuentro en Salud SIS, en el subsistema, es la encuesta o declaratoria de salud. Ay, aquí quedó repetida la palabra salud, hasta ahora me doy cuenta. Entonces, esa encuesta es la que se le hace a la persona o la que la persona diligencia cuando entra, cuando se afilia. Esa encuesta en salud.sis, dependiendo de las preguntas que la persona conteste, nos va dando un parámetro que en el módulo de gestión del riesgo, nos muestra si esa persona ingresa al establecimiento con un riesgo. Ahí lo clasifica. Esta persona es mayor de edad, está en vejez, vive solo. Esta persona tiene un riesgo de accidente, tiene un riesgo moderado de accidentes en la casa, por ejemplo. Es una persona, a ellos les preguntan, ¿usted ha tenido alguna valoración? No, no ha tenido ninguna valoración. De hecho, está entrando, no ha tenido ninguna valoración. Entonces, entonces esas personas las tengo que programar la consulta de valoración integral por primera vez
en medicina general. Entonces, o en enfermería, dependiendo de la enfermería es solo para primera infancia, infancia y adolescencia. Puede ser medicina y enfermería. Adultez, juventud, adultez y vejez es solo medicina general. Entonces ya empiezo a programar las consultas y empiezo a hacer una intervención de ese riesgo. Entonces, esa encuesta provee los datos iniciales del estado de salud al momento de la afiliación. Luego encontramos la ficha familiar. La ficha familiar es un instrumento que también a través del cual se le realizan unas preguntas al usuario y ya aquí empezamos a mirar todo su núcleo familiar, cuántas personas viven en su casa, estas personas en qué edades están, ya están inscritos en algún programa, sí o no. Entonces ya aquí la ficha familiar nos empieza a mostrar otros riesgos. Persona que nunca ha sido valorada en ruta de promoción y mantenimiento, que no tiene valoración integral, ¡pum!, de una vez programada para la valoración. Persona que tiene antecedentes familiares de diabetes, ¡pum!, de una vez empezamos a indagarle a esta persona el riesgo cardiovascular. Bueno, y así sucesivamente. Entonces, esa información me la da la ficha familiar. Luego, cuando esa ficha familiar y esa encuesta nos dan un riesgo, yo hago una canalización o un direccionamiento o una remisión a una ruta de atención, ¿sí? O alguna intervención que no está dentro de la ruta, pero generalmente es a una ruta de atención de acuerdo al grupo de riesgo. Este trabajo desde la encuesta, la ficha y las canalizaciones, por ejemplo, y nos pueden dar testimonio de eso, desde el establecimiento de Bucaramanga hace un año están trabajando en torno a esto y ha sido un establecimiento que ha logrado de una manera satisfactoria poder reorganizar sus equipos básicos de atención que se crean desde el módulo de ficha familiar, reorganizar su talento humano para que se puedan conformar los equipos básicos de atención, destinar los espacios, los consultorios que son específicos para la ruta de promoción y mantenimiento de la salud, y están haciendo, porque lo he visto desde el módulo de gestión del riesgo, cómo hacen una identificación del riesgo, hacen la canalización y hacen la intervención. Eso queda registrado en el sistema y eso nos da cuenta a nosotros, o por lo menos nos podemos evidenciar que se hace una gestión del riesgo. A lo que tienen que entrar a mirar el establecimiento, y para eso estamos haciendo un trabajo desde la Dirección General. Ya el 2 de octubre tenemos una reunión con la Dirección de Sanidad para poder empezar a dar las pautas específicas de cómo organizar el talento humano dentro del establecimiento, pero por ejemplo en Bucaramanga tiene un paso adelante en eso porque lo han hecho de una manera muy juiciosa y se han podido organizar. Y lo hemos evidenciado en el cumplimiento o en la mejora de los datos. Cuando nosotros hacemos una revisión acá de los indicadores, cómo han aumentado las consultas, si se han aumentado tamizajes, todo eso lo evidenciamos nosotros acá. Entonces, lo que ustedes hacen en el establecimiento, lo vemos nosotros acá desde la Dirección General y la Dirección de Sanidad en el comportamiento de los datos. Entonces, nosotros estamos viendo que registran más consultas, entonces lo que hay que entrar a mirar es, esos equipos básicos o esa organización que tiene el establecimiento es suficiente para cubrir toda la información, para cubrir toda la población, o le hace falta reforzar esos equipos básicos. Entonces creemos otro, destinemos otro médico, otra enfermera, otro auxiliar y otro odontólogo para crear otro equipo básico de atención porque no están dando abasto con las consultas, pero es muy importante que los establecimientos empiecen a dar cuenta que esa es la forma de ir organizando el talento humano dentro del establecimiento para poder ir dando respuesta a las necesidades de la atención. Luego, todas esas atenciones, todo eso que se hace dentro del establecimiento queda registrado en la historia clínica de salud.sis.
De ahí de la historia clínica, de todas las atenciones que se registran en la historia clínica, dan como resultado un reporte que se llama RIPS, Registro Individual de Prestación de Servicios. Entonces es un reporte que nos muestra a nosotros en diferentes variables, diferentes columnas, cuál fue la persona, qué se le hizo, quién lo atendió, lo pesó, lo talló, todo eso lo vemos nosotros ahí en el RIPS. Por eso es que insistimos tanto en la importancia del registro del dato con alta calidad y responsabilidad, porque eso es lo que va a mostrar la gestión que ustedes hacen dentro del establecimiento. Y esos 4 primeros componentes, todos los encuentran en salud.sis. Ah, que es que no me da bien el reporte. Ya estamos trabajando en eso. Todo el tiempo estamos trabajando. Precisamente teníamos ahorita una reunión con el nuevo operador que va la nueva agencia que va a desarrollar, que va a seguir con los desarrollos y el apoyo de salud.sis para que nos revisara un requerimiento que tenemos para las actividades educativas, porque es una debilidad grande que tenemos. Pero eso no quiere decir que no haya otras funcionalidades dentro del sistema que se puedan utilizar. Entonces, esas 4 las encuentran en salud.sis. Y los tamizajes, que también es otra herramienta para la gestión del riesgo muy importante, porque es que aquí las 4 primeras me están mostrando permítame un momentico. Estos me dan como unos riesgos que son riesgos externos, ¿sí? En los tamizajes me muestran a mí unos riesgos desde la fisiología, desde toda la parte del cuerpo, cómo se está comportando. Entonces, los tamizajes me permiten a mí identificar también otros riesgos que la persona tiene en su estado de salud. Estos tamizajes, bueno, nosotros tratamos de tener acceso a diferentes fuentes de información como laboratorio clínico, los registros que se hacen de tamizajes, por ejemplo, cuando se contrata con la red externa, otros tamizajes que no los tiene el establecimiento, entonces requerimos que de esa contratación se tengan los reportes para que se puedan enviar esa información y poder tener una idea más cercana de cuáles son los riesgos de esa población. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? No veo manitos levantadas. Listo, ok. Hasta el momento no, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, en esa clasificación del riesgo, entonces aquí hay como un resumen de lo que yo les estaba contando. Identifico esa población en riesgo, lo clasifico si es bajo, medio, alto, por momentos de curso de vida, por ejemplo, está la ruta de gestantes, todas las rutas integrales de atención en salud comienzan en la ruta de promoción y mantenimiento, todas comienzan ahí, de ahí es que yo empiezo a derivar a las demás rutas. Entonces, luego se ingresa a la ruta, se hace la atención por el equipo de salud y se hace un seguimiento a cohortes. Por ejemplo, nosotros en ruta de promoción y mantenimiento hicimos una verificación de población que ha sido atendida en los últimos 4 años y todas aquellas personas que no fueron atendidas en los últimos 4 años fueron las que tomamos como población objeto para esta vigencia. Entonces, de todas las personas que no ha atendido, entonces seleccionamos el 75% y estamos trabajando sobre el 75% de esa población. ¿Por qué? Porque es que nosotros es muy difícil, casi imposible, lograr el 100% de cobertura en una población, sobre todo en el sistema de salud, porque los usuarios ingresan nuevos, se fallecen otros,
nosotros en población militar, unos entran este año, pero el año entrante ya no están. Entonces, nunca vamos a tener el 100%, por eso definimos un 75% para lograr cobertura de población. Esa sería una cohorte que nosotros, a la cual vamos a hacerle seguimiento, ¿sí? Ese 75% sería nuestra cohorte base para hacer empezar las intervenciones. Pero ahí de ahí se empiezan a derivar otras cohortes. Entonces, por ejemplo, de ese 75%, el 2% resultaron con una alteración que tuve que dirigir a la ruta de cáncer. Entonces, esa va a ser una cohorte a estos pacientes que yo les identifique un riesgo alto, entonces les voy a hacer seguimiento sobre la atención, cómo está la atención fue oportuna, le iniciaron tamizajes, le iniciaron tratamiento, ese es el seguimiento, y así a cada uno de los riesgos a los que yo derive se van a ir convirtiendo en una cohorte en la que yo le voy a hacer seguimiento. Todo eso me lleva a tener a medir con unos indicadores de resultado. Esos son los que me van mostrando entonces a mí cómo vamos. ¿Vamos bien o no? Como vamos bien, dijo la loca, pero la llevaban del pelo. Entonces es que podamos hacer ese seguimiento oportuno de los indicadores para poder saber cómo vamos, cómo estamos. A veces se nos van los días pensando en el informe, en que tengo que atender 5,000 usuarios. Sí, pero esos 5,000, ¿cómo los estás llevando? Sí, listo, los atendiste, los viste, le hicieron la consulta, pero ¿cómo están? ¿Los pudiste mantener sanos en el tiempo o no se le hicieron los tamizajes a tiempo y el año siguiente ya tenía una alteración de su salud que me está generando un mayor costo, tanto en los recursos económicos como en las atenciones del talento humano? Entonces, eso es lo importante de yo revisar mis indicadores, mis resultados, cómo están en esa atención y en esa gestión del riesgo. Entonces, aquí hay en esta diapositiva, lo que les quiero mostrar es unas especificaciones para la clasificación del riesgo. ¿Cuándo tengo yo un riesgo alto y cuándo tengo que hacer una intervención inmediata? Gestantes menores de 19 años o mayores de 40 con enfermedades crónicas. Niños y niñas menores de 1 año con alerta de malnutrición o bajo peso. El binomio madre-hijo durante los primeros 40 días. Los niños y niñas entre 1 a 5 años con alertas. Entonces son inasistentes a las consultas, malnutrición, enfermedad crónica o transmisible, afección congénita. Ese grupo es de inmediata intervención. En un riesgo medio encuentro una familia que se haya presentado a alguno de los miembros una muerte súbita, familias con pacientes de patologías crónicas como diabetes, hipertensión, enfermedad pulmonar, cáncer, artritis, y aquellas familias que con madre cabeza de hogar sin factores protectores. Por eso es que desde la ficha familiar se hace una evaluación de todo el grupo familiar, porque es que no solo es ver al individuo, sino ver también a toda su familia. Y en riesgo bajo, entonces son niños y niñas de 6 a 13 años sin criterios de priorización, adolescentes, jóvenes y personas adultas sin criterios de priorización y las familias sin prioridad definida. Es decir, todos aquellos a los que no les he encontrado un riesgo alto o medio, pues serían de riesgo bajo y les voy haciendo el seguimiento de acuerdo a las frecuencias que define la norma. Bueno, una vez identificados los riesgos, ya se lo he dicho, entonces se hace una intervención, se ingresa a la ruta de atención de promoción y mantenimiento de la salud. Nosotros tenemos internamente una directiva, que es la directiva transitoria número 1 del 2019. Esa directiva hace una adopción de la resolución 3280 de 2018, que es la que nos define todas las atenciones que hay que hacer
a los usuarios en la ruta de promoción y mantenimiento de la salud y la ruta materno-perinatal, que fueron las dos primeras rutas que el Ministerio de Salud y Protección Social priorizó para la atención de la población. Listo, eso era todo lo que tenía para contarles de gestión del riesgo en salud. Cualquier duda que tengan, pues hay una manita levantada. Sí, Dime. señora. Doctora, buenas tardes con la Capitán Mejía. Quiero hacerle una recomendación a los establecimientos y es que el GESET les solicita la información que se les mostró en la videoconferencia del día de hoy a las 9 con Carlos Escobar, en donde generalmente ellos les piden la caracterización de la población como se presenta en el Power BI. Entonces es importante que las personas que estuvieron conectadas el día de hoy sepan cómo sacar esa información, porque les va a solicitar esa información dentro de la auditoría o de la asistencia técnica. Era eso. Ok, capitán, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, listo, mi jefe Jennifer. Entonces, no sé si el jefe Leonardo ya esté en sala. Y él ya está en sala juicioso conectado, ya entonces le damos paso al jefe Leonardo para que nos hable de las redes integradas e integrales en salud. Jefe Leo. Gracias, doctora Denis. Gracias, jefe Jenny. Jefe, voy a compartir la presentación, ¿te parece? Listo, sí, señor. Entonces, Bueno, entonces dejo de compartir yo. Sí, sí, señora. Listo, dale. Entonces, por favor, me confirma mi jefe si se ve la presentación. Ya se Perfecto, La ahí está se estamos ve. viendo. viendo. Listo. Entonces, cordial saludo Ponla en eso. Perfecto. para todos los presentes. Mi nombre es Leonardo Fina, enfermero jefe. Pertenezco, como bien lo dice en la presentación, a la Subdirección de Salud, al Grupo de Operación y Prestación de Servicios. Y pues vamos a hablar hoy de todo lo que tiene que ver con las redes integrales e integradas de servicios de salud. Como ustedes bien lo saben, todo esto proviene ya desde la resolución 429, pero ya cuando se comenzó a hablar de la política de atención integral y cuando luego, correspondientemente después salió todo el modelo, salieron las rutas, luego salió el MAITE, y pues hablamos de todo lo que tiene que ver en enfocado a nuestras RIAs y que pues se conforman unas redes. Entonces, como bien lo explicaba Jenny, esto nace también aquí en el subsistema en el acuerdo 070 del año 2019 en su anexo técnico, específicamente en el cuarto módulo, que es gestión de servicios de salud. En este módulo nos habla de que la red de servicios de salud pues cambiaba, ya no hablábamos de unas complejidades, hablábamos de unos niveles de atención, sino comenzábamos a hablar de unos componentes de atención, que básicamente estos componentes de atención se subdividen en dos. Uno que es el componente de atención primario, que es el que hace toda la identificación y estratificación del riesgo, comienza a hacer todas las acciones individuales, colectivas y poblacionales, acorde a las actividades que tienen nuestras RIAs, y que comienza a mirar la población ya no es de un ámbito tan individual, sino comenzamos a mirarlo también a nivel personal, familiar y comunitario. Y que básicamente en esto, pues en cada hay una ruta específica que es la de promoción y mantenimiento, que nos define los servicios, como lo bien nos decía ahorita, o las actividades que tenemos que realizar frente a la identificación y especificación de los diferentes riesgos en los diferentes momentos, cursos de vida. Ya aquí no me voy a extender tanto, pienso que ya la doctora les explicó todo lo que tiene que ver con la parte de RIAs y que básicamente todo comienza a nacer desde estas actividades, identificación de la población. Y aquí lo que nosotros comenzamos ya a añadirle es la parte del entorno y los ámbitos territoriales. ¿Por qué el entorno y los ámbitos territoriales? Porque aquí se comienza a definir la red. La red de servicios se define en los diferentes territorios. ¿Qué nos dice el 070 en el cuarto módulo? Que las prestaciones de servicios de salud se comienzan a prestar de acuerdo al lugar de vivienda o en el sector donde permítame en un momento, por favor.
Bueno, aquí estamos mirando con mi jefe Jenny que tenemos una manito levantada. No sé si eh, es pregunta frente a lo que se expuso desde la doctora Denis Conarrías o lo que estamos exponiendo de redes. Por favor, me confirme. Creo que es mi capitán Mejía. Ay, no, jefe, qué pena contigo. Ya bajo la manito, pero de paso que sí, por favor, nos regalan las presentaciones de todos, ya Claro que que me sí, dieron la voz. Muchas gracias, jefe, claro. qué pena contigo. No te preocupes, mi capitán. Bueno, entonces le indicaba que pues en el 070 ya nos indicaban todo lo que pues, la prestación de servicios se comenzaba a brindar desde el lugar de vivienda del usuario o en este caso para el subsistema de salud de fuerzas militares, también desde el lugar donde esté laborando. Y el entorno, pues la parte de entorno ya tiene que ver con todas las actividades intersectoriales que nosotros podemos prestar a ese usuario. Entonces, ¿qué pasa con el prestador primario? El prestador primario da toda la atención base, da toda la atención de identificación, comienza a hacer una gestión del riesgo mediante los diferentes servicios y grupos de servicios, como ustedes bien sabrán, y ahorita creo que mi doctora Scarlett les reabunda más en el tema, pues ya el servicio de salud nosotros nominamos bajo unos grupos también. La resolución 3100, que es la última que nos indica todos los criterios de habilitación y todas las acciones que tenemos que tener bajo la capacidad técnico-científica, enmarca que el servicio de salud se comienza a identificar también desde unos grupos. Estos grupos son 5, como bien lo saben, es la consulta externa, y si no, pues aquí se los comienzo a indicar, el apoyo diagnóstico y terapéutico, la complementación terapéutica, las internaciones, la atención inmediata en salud y el grupo quirúrgico. ¿Qué nos indica la consulta externa? Son todos los servicios que se presentan propiamente en un consultorio, como la consulta de medicina, odontología, las diferentes especialidades médicas y odontológicas, que nosotros antes o pues aún se continúa visualizando en la parte ambulatoria o se homologa con la parte ambulatoria. El apoyo diagnóstico terapéutico es todos esos apoyos que me hacen o me definen un diagnóstico, como las imágenes, como los laboratorios clínicos, como todos esos exámenes que también generan un diagnóstico como la electromiografía, el electrocardiograma, la mamografía, también todo lo que tiene que ver en la parte terapéutica y complementación con fisioterapia, con fonoaudiología, con todo lo que tiene que ver también con audiología, todas las terapias en salud que nos podemos prestar y nos ayudan también a hacer una complementación en el tratamiento. La parte de internación, hablamos todas las hospitalizaciones, desde la hospitalización general hasta los cuidados intermedios, intensivos, todo lo que tiene que ver también con el pabellón de quemados, todo lo que tiene que indicar frente a una hospitalización, la atención inmediata que se nos subdivide en dos, la atención de urgencias y la atención de transporte asistencial y todo lo que tiene que ver con la atención al parto. Entonces, este grupo también enmarca todo esto y la parte quirúrgica que se nos divide en la quirúrgica ambulatoria, que por lo general es lo que nosotros ofertamos por nuestra red interna, y la quirúrgica que ya requiere también una internación. Entonces, pues el prestador primario comienza a hacer toda la parte en consulta externa de todas las actividades en apoyo diagnóstico terapéutico, con toda la parte de identificación en esos exámenes primarios, como todo lo que tiene que ver el uroanálisis, el perfil lipídico, todo lo que tiene que ver también de imágenes diagnósticas como mamografías, como todo lo que es la parte de Qué electrocardiogramas, como pena. tiene que ver, sí, ¿con quién, señora? Ah, Capitán Moreno, sino que es que hay dos personas que estamos viendo que nos quedamos en la diapositiva que dice solo prestador primario. Debe estar Sí, el... no, no he pasado, Ah, no he bueno, pasado, estoy hablando. muchas Estoy gracias. explicando lo del prestador primario. Todavía no hemos pasado al siguiente prestador. Y algunos establecimientos pues nos ofertan también la parte del transporte asistencial. Ahora las llamadas prioritarias que van a cambiar ya no van a ser prioritarias, sino van a ser urgencias de baja complejidad. Y todo lo que tiene que ver también, pues en algunos, sobre todo los de mediana complejidad, creo que eh, en lo que estamos conectados hace la parte ambulatorio quirúrgico, pero son todos procedimientos que pues no requieren de una internación. Entonces, como ustedes se pueden dar de cuenta, la mayoría de red de servicios propia que nosotros tenemos, pues van enfocados a donde al prestador primario.
sobre todo, pues Dirección de Sanidad y Ejército no cuenta con un establecimiento que sea complementario o que tenga una atención complementaria, sino todos van enmarcados al prestador primario. Entonces pasamos al segundo componente. El segundo componente nos habla de todo lo que tiene que ver de la atención de servicios de salud que garanticen una atención con una mayor tecnología médica, con unas especialidades y subespecialidades médicas que no se encuentran en el componente primario. Y aparte de eso, ellos comienzan a intervenir ya a los usuarios que tienen un riesgo materializado. Es decir, aquellos usuarios con enfermedad renal crónica del alto costo, usuarios que requieren una paliación o que por condición de salud pues tienen una internación de mayor complejidad. Entonces, como estaba antes, creo que hay un micrófono abierto. No sé si nos pueden cerrar, mi capitán Moreno, ¿me ayudas a cerrar el micrófono, por favor? Qué pena. Listo. No, tranquila, no se preocupe. Ay, no, perdón, esta no es. Y entonces este componente ya nos comienza a hacer una atención, como bien lo indica, con una tecnología más alta, con unas subespecialidades que ya solo nos encontramos en las hospitales y clínicas de tercer y cuarto nivel. Por este ende, nosotros en Dirección de Sanidad y Ejército no contamos con un establecimiento complementario. Los establecimientos complementarios que tenemos para nuestras regionales, sobre todo aquí en Bogotá, pues es el Hospital Militar Central. Porque nuestros establecimientos nos llegan solamente hasta la atención base y algunas especialidades médicas básicas o de primera línea, como se llaman las prioriza el modelo, como medicina familiar, ortopedia, medicina interna, ginecobstetricia, pediatría y cirugía general. Eso es lo que marca básicamente en la parte de oferta de servicios del primario. Todo lo que tiene que ver con identificación del riesgo. Ustedes van a decir por qué estas especialidades de primera línea. Porque esas especialidades también ayudan a realizar la gestión del riesgo o a identificar los riesgos primarios que se puedan identificar en los usuarios en sus diferentes momentos curso de vida. Ahora hablemos de las redes. Pues las redes desde donde se comienzan a visualizar. Primero es de un portafolio de servicios. La persona que son los ojos en la red de servicios es el líder de portafolio. Portafolio me tiene que conocer la red propia, o sea, la oferta de servicios que yo tengo en mi establecimiento y la red de servicios complementaria y o contratada. O sea, él debería conocer también la red que tenemos disponible aquí en Bogotá, no solo también en la parte de hospital militar, sino en aquellos contratos que yo tengo como atención domiciliaria, transporte asistencial, que nos visualizamos en la herramienta y que ustedes realizan en sus establecimientos. ¿Por qué? Porque después de portafolio es como la fuente de información que comienzan a tomar las diferentes áreas o procesos que están en el establecimiento. Por ejemplo, autorizaciones. Autorizaciones autoriza lo que en portafolio de servicios le indique que tenemos en oferta, tanto en la red propia como en la red contratada, ya sea desde la historia clínica o desde un proceso autorizador. Las referencias, el sistema de referencia y contrarreferencia se comienza a realizar o se comienza a activar mediante esa red que yo tenga en el territorio. Si es una red primaria, si es una red complementaria, si es un paciente que se le diagnosticó que tiene una hipertensión y requiere una subespecialidad, por ejemplo, un hipertenso que requiera cardiología, y comienza a activarse ese sistema de referencia cuando yo lo refiero a mi red complementaria en el Hospital Militar Central, y este me lo tiene que contrarreferir cuando ya el paciente se haya estabilizado. ¿Por qué? Porque el que sigue haciendo el seguimiento y el control es el prestador primario mediante las RIAs. Por eso es que las RIAs se ofertan es en el primario, no en el complementario. ¿Por qué? Porque el complementario ya hace atención a riesgos definidos o riesgos que requieran ya definitivamente una tecnología mayor, que ya el usuario requiere una internación o requiere, pues Dios no lo quiera, una diálisis que ya pues por capacidad instalada y técnico científica del primario, el componente primario no la puede realizar.
Y así también se van desplegando otros procesos como el agendamiento, como el personal de salud, como la atención ya de propiamente o inherentes en las RIAs, y comenzamos a hablar ya de una red integral. ¿Qué significa red integral de servicios de salud? ¿Qué nos define la norma? La red integral de servicios son un subconjunto de varios prestadores que realizan una atención de servicios en el territorio a unos usuarios previamente identificados, caracterizados y la identificación de un riesgo en ellos. ¿Con el fin de qué? Con el fin de brindar integralidad, brindar integración y que el usuario se pueda mantener en un estado o en una condición de salud adecuada sin necesidad de que requiera unas atenciones ya más profundas. Pues esa es la finalidad de las redes. Pero si este se llega a descontrolar o tiene una condición, un riesgo ya materializado, pues la red le tiene que garantizar también ese acceso de ese servicio de salud. Nosotros, acuérdense de los principios que nombra el MATIS, la accesibilidad, la oportunidad, la continuidad, todo eso es lo que tiene que enmarcar las redes de servicios y lo enmarcan mediante qué, mediante los prestadores. Nuestros prestadores, ¿quiénes son en este momento? Pues los primarios son todos los establecimientos de sanidad militar y los complementarios, la red con la red externa contratada que tienen nuestros CSMs. Para el caso de Bogotá, pues nosotros tenemos nuestro Hospital Militar Central, que gracias a Dios, pues esos son los que comienzan a realizar garantizar este acceso complementario. No puede decir lo mismo Medellín, no puede decir lo mismo Barranquilla o Cali, que ellos sí ya tienen que depender netamente de la red propia, perdón, de la red disponible en ese territorio. Bueno, ¿cómo se confirma una red de servicios de salud? Como le explicaba anteriormente, pues esto es como un flujo que tenemos desde la 429, que fue la que promulgó la política, y aquí se comenzó a hablar de RIS. Ahora, pues, actualmente hablamos de RITS, que es la integración y la integralidad, y cómo se comienza con una caracterización poblacional, con esa identificación que tanto le habló la doctora Denis, cuando yo sé qué usuarios en mi establecimiento tengo que atender, tengo que comenzar a identificar mediante mis RIAs, hacer una gestión del riesgo en salud, verificar qué ámbito territorial tengo, porque el ámbito territorial también define mucho frente a la prestación de servicios, porque pues acuérdense que en ámbitos, y si no, no los tienen pues identificados, pues los ámbitos son los que ustedes ven ahí, dispersos, urbanos y rurales. El disperso son aquellas poblaciones que aquí en Bogotá tenemos uno, que es la localidad del Sumapaz, ese es disperso. El rural lo tenemos ahí, todo lo que tiene que ver las poblaciones aledañas como Usme, bueno, aún pues Suba no es tan rural, y ya el urbano propiamente, que es ya las localidades que están aquí dentro de Bogotá. Entonces, fíjense que en todos los municipios, departamentos o cabeceras, como ustedes lo puedan ver, se reflejan los tres ámbitos. ¿Y qué significa el ámbito territorial disperso, el rural y el urbano? El disperso es aquel territorio que carece de redes de apoyo, que sus vías no son muy adecuadas para realizar un movimiento, no cuenta con una red de salud fuerte y aparte su población es muy escasa. El rural ya tiene unas vías de acceso, ya tiene unas redes de apoyo más altas y los urbanos son todos esos centros de referencia como Bogotá que ya cuentan con una red de servicios de salud estable, que tienen ya no solo un tercer, sino pueden contar hasta con un cuarto nivel de servicios de salud. Aparte de eso, sus vías de acceso son las tres, tienen la parte, bueno, aquí en Bogotá son dos, que es la parte vial y aérea, y su densidad poblacional es mucho mayor. Entonces, fíjense que el ámbito territorial es muy importante. Entonces, en este caso, para los establecimientos de sanidad que tenemos en Bogotá, pues nosotros tenemos un ámbito urbano. Y todo esto conforma una red de servicios, de prestadores de servicios de salud para realizar la atención en primaria, para verificar toda la atención de mantenimiento, toda la promoción en las entidades perdón, los usuarios con la vigilancia de las entidades territoriales, de las EAPBs, que pues en este caso es DITSA y DISAN,
y todo lo que tiene que ver con el prestador, que sería ustedes como establecimiento de sanidad militar. Hasta el momento, ¿cómo vamos? ¿Me están entendiendo? ¿Tienen preguntas? Bueno, entonces continuemos. Hablábamos de cómo se conforma la integralidad de la red de servicios. Ahora hablemos de cómo se hace la integración de las redes. Pues las redes se integran mediante el sistema de referencia y contrarreferencia, con unos servicios que yo oferto desde el componente primario y con unos servicios que los que no tenga ofertados los debo referenciar al componente complementario. Ustedes ven otra ilustración, que esta también es del MIAS, de la 429, e indica cómo se integra el componente primero con el complementario, mediante un prestador, mediante unas organizaciones funcionales, que en esto ya comenzamos a meter todas las áreas y servicios administrativos que comienzan a tener desde la red, y los servicios, esos se contrarrefieren, perdón, se refieren y se contrarrefieren. Pero el componente primario, ¿qué es lo que tiene que contrarreferir? Por ejemplo, una red de urgencias de alta complejidad o de mediana complejidad, que en nuestros establecimientos nosotros no tenemos cómo atender una urgencia. O si la atendemos es una baja complejidad o algo que dentro de su capacidad lo pueda realizar. Unas redes de servicios oncológicas, pues eso sí o sí está en el complementario. Todo lo que tiene que ver con nuestras terapias con las quimioterapias, radioterapia, todo lo que tiene que ver el tratamiento de oncología, pues sí o sí está en el complementario. Y las enfermedades de alto costo, como las enfermedades huérfanas, también por su condición, por por los protocolos y todo lo que tiene que ver para la atención de estas enfermedades, deben ser al complementario. Estos servicios, pues esos son un ejemplo de servicios que se tienen que referir, pero no quiere decir que el establecimiento primario no deba hacer el seguimiento con este usuario. El establecimiento primario también continúa haciendo seguimiento siempre y cuando pues el usuario y su condición de salud pues estén ya para una contrarreferencia desde el complementario. Entonces, la parte de integración de las redes es con un buen sistema de referencia y contrarreferencia, pero este sistema comienza a funcionar cuando yo tengo una red de servicios que garantizar. Es decir, vuelvo y digo, aquí en Bogotá pues no se ve tanto ese problema. Pero pues si nos vamos a otras regiones del país, sí ya comenzamos a ver el problema, sobre todo una región amazónica, una región pacífica, que ya comienzan a tener un poco más de dispersión, comienzan a tener un poco menos de apoyo en la red de servicios y pues tiene que comenzar a realizar ese acercamiento, esa contratación con esas instituciones complementarias de alta complejidad o esos niveles 3 y 4 en los establecimientos. Ahí, si yo no tengo un servicio complementario contratado, pues no te, ahí sí, hasta ahí llega el sistema de referencia, porque yo lo puedo referenciar, pero si no tengo un respaldo de cómo prestarla el servicio de salud, pues el usuario queda en ese limbo. Y que si ustedes dan cuenta, pues la mayoría de quejas que se nos presentan en nuestro subsistema es por eso, ¿m? Por la no contratación de red. Y pues algo que el capitán Segura seguramente les va a preguntar, porque nos lo ha expresado en las diferentes reuniones que hemos tenido con él, es que los establecimientos no tenemos la ruta para identificar, para indicar al usuario de cuál es su red de servicios que le oferta o le garantiza a los usuarios. Es decir, el suroccidente. ¿Qué red de servicios usted tiene para toda la parte de atención domiciliaria y cómo el usuario lo puede saber? ¿Cuál es esa ruta que él debe tener para conocer esa red de servicios? Eso es uno de los puntos que a él más le gusta coger y comienza a verificar y a comenzar a indagar sobre estas rutas que él dice de cómo yo accedo a la red de servicios. Entonces, pues, es como estas capacitaciones, la finalidad es de prepararlos a ustedes para esa auditoría, o auditoría no, sino ese acompañamiento que les va a realizar el capitán Segura, es para que ustedes vayan verificando también estos puntos. ¿Cuáles son esos puntos de información que ustedes tienen para que los usuarios conozcan la red de servicios que tienen aquí en Bogotá? Mediante que la página de aquí de DITSA, que aquí está, el portafolio está cargado, mediante las carteleras que ustedes tienen de información. No sé si allá de pronto en las salas de espera, en los televisores, allá también, por ejemplo, en el Gilberto, ahí en los 3 pisos que tienen, donde realizan atención de usuarios. ¿Mm?
los medios de difusión, las RIAs, todo eso toca comenzarlo a identificar y a comenzarlos a verificar para... Pero, permítame un momento, por favor. Qué pena con ustedes, está aquí pues en una previa intervención de mi jefe Jennifer. Hablamos de entonces también de Bucaramanga. ¿Ustedes cómo tienen esa red cómo conocen ellos la red externa, los usuarios que tienen contratada? ¿Cómo pueden acceder? ¿Dónde pueden, por ejemplo, gestionar el agendamiento de una consulta especializada que no lo ofertemos en el dispensario? Todo eso comenzamos ¿a qué? A verificar, o él los comienza a verificar, les comienza a preguntar, y ahí es donde nosotros tenemos que saber responder para pues no generar después o caer en pronto en una información que sí la tenemos, pero que de pronto no la podemos pues interpretar bien o poder darle una respuesta a lo que él está buscando. Pero entonces la parte de la integración de redes es frente a toda esta parte de servicios de salud que tienen que ver entre la oferta del primario y el complementario. Yo le indicaba que Bogotá pues tiene pues el alivio de tener aquí el complementario cerca, que es el hospital militar. Pero por ejemplo Bucaramanga o Tunja, que pues nosotros hemos hecho seguimientos desde portafolio y le he enviado los seguimientos a mi líder allá en Dizan, y por ejemplo Tunja va en lo que fue el primer trimestre, y lo sé porque respondí muchas quejas en conjunto con autorizaciones y agendamiento de la prestación de servicios complementarios con el San Rafael de Uribe, perdón, el San Rafael de Tunja, que comenzó a mediados más o menos finalizando el primer trimestre. Todo eso es lo que comenzamos nosotros a identificar y verificar fue, pucha, si le estamos garantizando una red de servicios al usuario. Por ejemplo, si el usuario en Tunja requiere una cita medicina interna, que es un servicio primario, porque medicina interna es una de las especialidades de atención básica que ayuda a identificar riesgos, y no lo oferto en mi establecimiento, y no tengo contratado allá en el territorio, en Tunja, porque eso es lo otro que hay que ver, que el territorio, muchas veces, uno cuando va a ver las IPS, porque uno puede decir es que no lo oferta, pero por Tunja tiene IPS que oferta ese servicio, pero no lo tengo contratado, y la referencia salió para el hospital militar, el desplazamiento que tiene que hacer ese usuario de Tunja a Bogotá, y aparte si es un adulto mayor que tiene que llevar un cuidador, ¿m? Eso es lo que nos comienza a nosotros ¿a qué? A generar ruido, a generar bulla en las quejas, cuando nosotros no estamos garantizando la prestación de servicio en el territorio, y más que la norma lo dice. Tanto la norma externa, que es la 429, se me fue esta, la de las RIAS, que es la que le explicó ahorita la doctora Denis, 3280, todo lo que tiene que ver ¿con qué? Con la prestación de servicios también, que hay un tomo de redes y nos indica que es en territorio, y nosotros le agregamos pues por la excepcionalidad de toda la parte militar, que en el lugar de trabajo, pero no se puede prestar si no comenzamos a referenciar por cosas tan básicas. Por eso le pongo el ejemplo de medicina interna, porque es una especialidad base y que nos pasó, por ejemplo, no solo con Tunja, pongamos otro caso, por ejemplo, pongamos FUSA, que nos comenzaban a enviar a sus usuarios aquí al hospital, pues no es el deber ser. Y ahí es cuando comenzamos a ver algo que se llama fraccionamiento de red. ¿Qué significa fraccionamiento? Que la red esté fraccionada, que yo no le estoy garantizando al usuario una red integral e integrada, y por eso no hay una continuidad en su tratamiento. Y eso genera, primero que todo, no hay buenos resultados en salud. Segundo, genera, vuelvo, le digo, ruido y bulla ante los entes de control, llámese Contraloría, llámese Superintendencia Nacional de Salud, de que nosotros no estamos dando continuidad a los principios base de nuestro acuerdo, o vuelvo, le digo, de la norma que está en este momento activa para la parte del modelo.
Entonces eso es importante y porque para mí es una de las partes más tediosas cuando estamos explicando redes, porque es lo que, es el punto débil que nosotros siempre hemos identificado desde la Dirección de Sanidad, desde la Dirección General, desde la Dirección de Sanidad de Ejército. Yo sé que ustedes de los establecimientos también, con la no contratación de la red externa a tiempo. Porque no es que no se contrate, es que no se contrata a tiempo. Entonces, cuando vamos a ver, la red se fracciona el primer trimestre del año. En junio, algunos que tenían vigencias futuras se comienza a fraccionar porque, pues, ¿cómo vamos a generar la para el contrato con ese complementario para lo que resta de año? O por allá en noviembre, ahorita ya estamos casi con un mes de ver reporte de salud, puntos y nos comienza a alertar ese semáforo que en rojo ya porque ya se nos va a acabar el contrato. ¿Y qué hacemos? Resolución del gasto. ¿Y eso qué genera? Un aumento de la deuda presupuestal. ¿Y eso qué genera? Un seguimiento de las IAS. Y todo eso desencadena muchas cosas. Créanme que desencadena muchas cosas que comienzan a verificar cuál fue la causa de origen de toda la problemática. Y cuando comenzamos a ver, primero, una planeación. ¿Con qué? Con todo lo que ya le he explicado desde las RIAs, porque es fundamental. Las RIAs siempre es el primer paso para nosotros para una planeación en salud segura y bajo qué? Bajo una identificación plena de los usuarios, con una gestión del riesgo diciendo es que yo tengo tantos hipertensos, entonces por tantos hipertensos las metas son estas y tengo que contratar este componente de atención, este componente complementario porque esos hipertensos tengo 80 y esos 80 son 20 que están destochados fuera de metas y aparte de eso necesito el cardiólogo, necesito el endocrino porque puede haber daño de órgano blanco y seguramente me van a llegar allá a ese punto. Son muchas cosas que conllevan para nosotros poder tener una red de prestadores de servicios de salud y y la podamos prestar, como lo dice, que sea integrada e integral. Entonces, en esta parte de la integración, sí les quería decir que pues esto funciona y esto en la norma se ve muy bonito, es el deber ser. Todos los que somos, estudiamos carreras de salud sabemos que es mucho más efectivo el prevenir que el tratar, que un modelo de prevención y de promoción es mucho mejor que un modelo asistencial, pero pues si nosotros no comenzamos a hacerlo desde directamente, tanto el prestador como la APB, pues vamos a seguir con todos los problemas que seguramente el capitán, cuando vaya a verificar en sus establecimientos, va a comenzar a identificar eso, el fraccionamiento de la red, la no planeación de salud, la desintegración de las redes de servicios, que no sea integral, y todo esto conlleva a lo que les estoy indicando, al no garantizar una continuidad y un acceso a estos servicios que se tienen que ofertar tanto en lo primario como en lo complementario. Pero bueno, continuemos. Vamos a identificar, entonces, ya les he explicado lo que ha salido desde el subsistema, pero desde la norma base, que es el acuerdo 070. Desde con lo que el Consejo Superior nos indicó de cómo hacer un modelo, cómo nosotros tenemos que comenzar a integrar desde los 4 módulos, la parte de gobernanza, la gestión del riesgo, la gestión de salud. Y nosotros desde gestión de salud, desde redes o desde el grupo de operación, ¿qué hemos hecho? Primero, lo primerito, yo le digo, porque es que redes es un mundo grandísimo. Así como dicen Mati somos todos, pues también les digo redes somos todos, porque la red integra todo. La red integra la oferta, integra la parte administrativa, integra la promoción y la prevención de los servicios, de eso que es la parte de las RIAs. Entonces, la red de servicios, lo primero que había que hacer, lo primero que se tenía que realizar era la organización. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros hablábamos antes de unos niveles de atención. Unos niveles que pues cuando nosotros vinamos desde aquí desde DITSA y esto lo hicimos con la ISAN Ejército, es más, ahorita a ustedes van a revisar la directiva del 2022, pero ustedes bien saben, ya creo que con DISAN le socializamos la directiva del 2024, esa la hicimos en conjunto con DISAN. Prácticamente que la ISAN elaboró esa directiva en conjunto con la ITSE y las demás, y las otras dos direcciones, la otra dirección de sanidad y la jefatura. Entonces, lo primero que comenzó a hacer la ITSA fue a reorganizar esos servicios, a reorganizar esos establecimientos, mirando que,
Primero, capacidades. Y cuando yo digo capacidades es cuando hablo en capacidad de infraestructura, en capacidad de talento humano, en capacidad de tecnología, en capacidad de ocupación, y comenzamos a identificar de que los establecimientos de sanidad son primarios. Pero es que el primario no se puede decir solamente que es primario ya, ¿no? Porque no tiene el mismo comportamiento Tunja o Bucaramanga, o no tiene el mismo comportamiento DISUR a MSOC, porque sus capacidades son, ambos son primarios, pero sus capacidades son muy diferentes. Hay unas, por ejemplo, el suroccidente, que me oferta no solo las especialidades bases, sino algunas otras especialidades ya de mayor complejidad, que tiene una capacidad instalada mucho más fuerte, que puede ofertar tres de los grupos de servicios, el apoyo diagnóstico, las salas de cirugía, puede ofertar consulta externa, la internación no, porque no la pueden, pero sí pueden ofertar la atención inmediata, porque ya tienen pues el espacio de su prioritaria, y como les digo, esto va a cambiar, pero ya después previamente ya los capacitarán de cómo se va a estructurar ese servicio. Y el DISUR no, el DISUR solamente tiene la consulta externa, una atención prioritaria y por ahí una toma de muestras. Entonces, si ustedes dan de cuenta ya, pues son diferentes las capacidades que tiene un establecimiento al otro. Entonces, no los podemos llamar iguales. Entonces, quisimos comenzar a estudiar todo primero, lo primero, toda la parte del 070. ¿Qué decía el 070? ¿Cómo comenzar a reorganizar el 070? ¿Qué era la red de servicios para el 070? Pero no porque el 070, si usted va a ver, son como 8 hojas. El 070 tenía un anexo técnico y una guía que creo que el grupo de aseguramiento se los ha compartido a ustedes, donde explica todo lo que hay que hacer con ese cuarto módulo de gestión de salud y sobre todo el tomo de redes. Entonces nos indicaban que eran dos componentes, que ya no antes eran como niveles 1, bueno, antes era enfermería, UAN, nivel 1, 2 y 3. Que el nivel 1, 2 y 3 es lo que realmente en la norma existía. ¿Qué es lo que no existía? La UAN y la enfermería. Eso no existe en ningún lado. Eso fue netamente invento de nosotros anteriormente, de las personas que manejaban la red de servicios aquí en DITSA, y comenzaron a entregar unas capacidades y comenzaron y llamaron como que dos enfermería a unos establecimientos de sanidad. Entonces lo primero que se comenzó a hacer fue a indicar quién realmente era un establecimiento de sanidad militar y quién no. ¿Y por qué les digo? Y no es porque no todos presten servicios o porque no todos merezcan estar categorizados en establecimientos, sino que no queríamos cometer como la imprudencia de llamar o generar una tipificación con algo que no estuviera dentro de la norma. Entonces identificamos que los establecimientos enfermería, que en ese momento eran, bueno, o en este momento, bueno, antes de la directiva eran los BITER, los BATOT, los batallones de alta montaña, que en ambas regionales tienen. Por allá en la regional de Bucaramanga y en Tunja, ustedes tienen BITERes, tienen batallones de alta montaña, y estos, pues no, pues cuando mirábamos la oferta de servicios era muy bajita, o unas penas tenían el médico, el enfermero auxiliar, porque no era el enfermero superior, el enfermero jefe, y un odontólogo. Y muchas veces solamente tenían un enfermero o tenían el odontólogo nomás. Entonces eso no era un establecimiento de sanidad. No cumplía con la parte de infraestructura, no tenía las condiciones mínimas para prestar un servicio, por ejemplo, prioritaria. Entonces nació una inquietud que comenzamos a estudiarla, pero pues también entendíamos que estos puntos de atención eran necesarios. Y ustedes van a preguntar por qué. Porque esos batallones que les estoy indicando, porque pues son operacionales, son batallones que realmente tienen una identificación operacional. No los podíamos quitar. Se necesitaba continuar con un personal asistencial allá. Entonces, ahí viene qué pasó. Nacieron las unidades de apoyo a la salud operacional, o más conocidas como las famosas UASO. UASO, si usted bien, es la sigla o son las iniciales del nombre largote que les dije ahorita. Y estas se tipificaron en dos, en unas tipo B y unas tipo A. Las tipo A son las que tienen que ofertar la atención básica en salud. ¿Qué es la atención básica en salud? Lo que nos define la Organización Mundial y la Organización Panamericana es la atención por un médico, por un enfermero, ya sea auxiliar o jefe, un psicólogo y un odontólogo. Esta es la base para hacer una atención y una canalización de riesgos.
Entonces la UASO tipo A, que en ese momento, cuando las personas que vinieron de Dirección de Sanidad y Ejército indicaron, pues nuestras enfermerías cumplen con eso, tienen los servicios y aparte pues quedó como opcional, vuelvo y le digo, opcional el transporte asistencial. ¿Por qué? Porque pues algunos batallones, por ejemplo el Viter 13, yo sé que tienen por allá, tienen una ambulancia, pero no es que sea del establecimiento, es que es de, creo que si no estoy mal es del batallón. O, o el Viter 1 allá también en cerquita a Tunja también la tiene. Entonces, tiene unas capacidades que nos daban de atención y que nos servían para tener allá esa población operacional, porque es que, pues yo les digo una cosa a ustedes, lo que nos mantiene a nosotros como régimen de excepción, que es pues nuestra salud operacional y muchas veces la que menos le damos importancia. Ahora, pues con esta nueva directiva de tipificación, pues se incluyó todas las funciones. Se le dio ese valor a la salud operacional que pues, nosotros tenemos que tener. ¿Mm? Entonces, por eso se tipificaron todos los puntos de atención en dos. En UASOS, que no eran establecimientos, pero es que en la directiva dicen, no son establecimientos, son puntos de apoyo, de atención para esas unidades operacionales. Y los establecimientos de sanidad que sí, por su capacidad, por su oferta, por el talento humano, pues contaban con como establecimientos de sanidad. Entonces, ahí esa fue la primera tipificación que se hizo. SMs, establecimientos de sanidad y unidades de apoyo operacional. Después de eso, bueno, dijimos, ya indicamos que las enfermerías no nos íbamos a ir como establecimiento, nos íbamos a incluir como SMs. Y también se comenzó a indicar de que algunos establecimientos, sobre todo aquí en Bogotá, que decían ser SMs, pero cuando mirábamos eran extensiones, eran brazos de un establecimiento principal. Ejemplo, el Disnorte, allá en Libertadores, allá la Escuela de Guerra. Bueno, antiguamente acuerdo que ya no existe, pues eran brazos de los establecimientos de sanidad militar, no es que fuera un establecimiento, sino era una extensión en capacidad instalada que tenía el SM. Entonces también quedaron los satélites, que en la primera directiva no se nombraron porque era capacidad instalada, por ejemplo, del Disnorte, pero ya en la segunda sí se comenzaron a nombrar, pero vuelvo y digo, quedaron como satélites, como extensiones de un establecimiento principal. No se contaba tampoco como SM. Y comenzaron los establecimientos de sanidad militar primarios y complementarios. Va a decir, pero complementarios acaba de decir que no, pues hay un complementario para el subsistema, porque nosotros no podemos tomar solamente, sino recordemos que somos tres fuerzas, y por la Armada Nacional tenemos el Hospital Naval de Cartagena, ese sí cumplía no con todo, porque pues para ser un complementario pues requiere más oferta de servicios, pero tampoco era un primario, entonces quedó como complementario de tercer nivel. Y los establecimientos de sanidad militar, ahora sí introduzco en sanidad de ejército, que eran como primarios, pero luego les digo, no podíamos catalogarlos todos primarios porque tenía que ver que habían unos que tenían unas capacidades mayores y pues en el mismo acuerdo también hablaban de complejidades. Entonces está la baja, la mediana y la alta, que la baja y la mediana vienen para cuál es, para el primario y la alta es para el complementario. Así se tipificaron los establecimientos de sanidad militar. Por ejemplo, en la regional de Bucaramanga, pues el único que tenemos de mediana es el dispensario médico de Bucaramanga, que es el que nos cuenta con atención especializada médica, odontológica, la atención base, la atención por prioritaria, que casi son las urgencias, tenemos unas internaciones, unas salas de cirugía, entonces ya esto es mediana complejidad. Ahora, el dispensario médico de Tunja sí no me alcanzó a llegar hasta allá. Tunja sí solamente tiene una consulta externa, un apoyo diagnóstico con un laboratorio clínico, unas imágenes diagnósticas. Tiene algunas especialidades base como medicina familiar, pero no tiene el cirujano, no tiene el ortopedista, no tiene el ginecólogo. Entonces, esta es queda categorizada en la baja complejidad. El mismo ejemplo sucede para suroccidente y para ISUR. Y después de definir toda esta parte de capacidades, de reorganización, porque esto es un trabajo que se hizo en conjunto en las dos directivas que se han sacado con las direcciones de sanidad, se emitió la directiva del 2022 de tipificación y después la directiva de tipificación del 2024, donde pues se especificaba ya las reglas
de cómo nosotros tipificábamos los establecimientos de sanidad y comenzamos a hablar de redes, porque antes no hablábamos como tal de redes, sino había un manual de tipología, solamente hablaba de cuánto debía atender, de la parte de oferta que debería tener, y llegaba hasta ahí. Primero porque no tenía norma, pues no solo el beneficio que tuvo la de tipificación es que tenía una norma de base que la sacó el ministerio, que estaba desde el 2016, y que comenzamos ya nosotros a construir y aterrizarlo aquí al subsistema. Entonces ahí comenzamos ya a hablar de redes de servicios, que era una red de servicios, que era un componente primario, que era un componente complementario, lo que indicaba el primario, pues hacer esas actividades y acciones de identificación de riesgos y de mantenimiento de la salud, complementario ya sea atención a riesgos definidos. Comenzamos a verificar también cómo se podían hacer la integración mediante el sistema de referencia y contrarreferencia. Y bueno, eso es lo que les indicaba a ustedes, y aquí hay un ejemplo, pues, de las unidades operacionales, ya les dije, pues, para el ejemplo de la regional 2, la regional 9, pues tenemos que el Bitter 3, el Bitter 1, el Bangú, esas subazos allá que son dispersos y que solamente allá tenemos es población militar, esa es la otra, esos establecimientos solo tienen que tener atención a poblaciones militar, de militares activos, no beneficiarios, y pues los establecimientos se atenden a todos. Sal de baja complejidad, la tipo B, ustedes van a decir que no mencionan la tipo B, pero tipo B no le corresponde a ejército, solo le corresponde a armada porque solamente allá hay un auxiliar de enfermería. Y esto fue porque pues ellos tienen 2 puntos que no podían cerrar porque la tenían dentro de su TOE y que sí o sí teníamos que nosotros integrarlos en la directiva de tipificación. Los establecimientos de baja complejidad, pues para ejemplo los dos tenemos allá Tunja, tenemos al Silvas Plazas, tenemos allá al de Artillería en Socorro. Aquí en Bogotá tenemos a Disura, Isnorte, Vasco, y complementario en Mediana tenemos al CRH, allá Bucaramanga, Gilberto, Suroccidente. Entonces, estos establecimientos sí ya son los que funcionan como un centro de referencia para esos pequeños que están ahí en las regionales. Y pues los complementarios aquí pues teníamos los dos ejemplos, que es el Hospital Naval de Cartagena y aquí en Recontrataba pues el Hospital Militar. Y la red que tengan, por ejemplo, allá ustedes en el departamental de Santander o no sé si la Foscal, pues allá la red que ustedes tengan contratada allá en Bucaramanga. Bueno, esto es como un resumen de un flujo, eso está en la directiva de tipificación, de cómo se comienza a identificar la red mediante las RIAs, una gestión de riesgo, lo que mirábamos en el flujograma del ministerio, ámbitos territoriales, la identificación de red de acuerdo con el ámbito territorial. Entonces teníamos los establecimientos, que allá mi líder de portafolio, mi jefe Shirley, y, ay, se me fue el líder de mi jefe de Bucaramanga. Pues, se me fue. Bueno, allá mi jefe de Bucaramanga, ya mi doctora de Bucaramanga, que tienen que tener pues la identificación también de la red disponible en el territorio en el componente complementario, que aparte de eso, pues recordar que en el componente primario tenemos toda la atención ambulatoria de consulta externa, de baja y de mediana complejidad. El complementario ya hace toda la atención en los demás grupos y que son los de tercero o cuarto nivel, que estos se comienzan a integrar mediante una red propia, mediante un sistema de referencia y contrarreferencia, que se comienza a mover entre la red propia, el centro de referencia y la red contratada, y que esto se comienza a establecer y su fundamento es con todas las acciones intersectoriales que podamos hacer nosotros con las diferentes entidades, llámese secretarías, llámense redes de apoyo, lo que ustedes puedan integrar. Entonces es como un flujograma que tenemos como de resumen de cómo se debe comenzar a manejar la red de servicios. Tenemos unos casos, pero en ese momento se tomó fue la regional de Armenia con el establecimiento de Valle del Cauca, pues, unas atenciones que se deben hacer. Por ejemplo, este es un usuario que requiere una cita por medicina general, la oferta del Viven, pues está ofertado en la baja complejidad, la podemos tratar en nuestra red propia, sí, eso es fácil. De aquí ya no se nos comenzaba a agrandar la situación porque él requería, era un hipertenso, pues en la atención que hizo el médico le declaró que era hipertenso y estaba fuera de metas, el médico decidió remitirlo a medicina interna. Adivinen, pues Bucaram pues viviendo la oferta, es una baja complejidad.
Entonces se activó el sistema de referencia. ¿Con quién? Con el Hospital de San Juan de Dios, si lo tuviera, San Juan de Dios, sede de Cartago, si lo tuvieran contratado. Si no, comiencen a verificar dónde lo podemos remitir. Que pues el segundo ejemplo no es el ideal, porque pues vuelvo y le digo, el ideal es el que sea en el propio territorio, pero pues esto es un sistema de fuerzas militares y pues a veces pasa. Entonces, ¿dónde la red propia? En el Vaso 8 en Cali, que está a 1 hora y 40, 2 horas y 50. Esto es lo que muchas veces, o en la realidad del subsistema pasa, y que pues eso es lo que nos genera, como les indicaba, quejas. Pero de todas maneras, lo que hay que garantizar es el servicio. Vuelvo y digo, no es el ideal. Y que lo mismo, todo esto enfunda que en una acción intersectorial que nosotros queremos que hacer como establecimiento, como prestador. Pues este usuario ya es un infarto de agudo del miocardio. Pues el internista lo vio, le mandó recomendaciones, pero siguió estochado y se infartó. Ahí miren, ya aquí ya no va para Cali o va para Vaso 8, esto va para la red externa que tengan ellos. Buen sirveto para el hospital si lo tuviéramos contratado. O las demás fundaciones que ustedes pueden ver ahí que Cartago tiene. Y como tal, eso es la explicación de redes. Pregunto, ¿tienen dudas, inquietudes, dudas? Bucaramanga, está mi Mayor Pineda. Mi Capitán Fuentes allá en... Hola, jefe, buenas tardes. Bueno, pues yo sí quería hacer una anotación y es que en cuanto a toda la capacitación, pues la verdad es muy chévere y yo creo que todos lo quisiéramos implementar, pero el tema de recursos es muy difícil, sobre todo cuando no, pues no hay red externa y los rubros acaban tan rápido. Entonces nosotros, todos los satélites sufrimos, por lo menos en este momento Boyacá no tiene nada, todo lo tiene que remitir a Hospital Militar, porque no nos están prestando los servicios, se les debe mucho dinero a nivel de vigencias expiradas a los hospitales. Tunja le debe 7.000 millones de pesos a la red externa y no nos prestan servicios y lo poco que nos están prestando es urgencias y es a SOAT pleno. Entonces eso sí es algo que deberíamos mirar cómo se maneja porque pues sí, el mundo ideal es muy chévere y muy bonito y hacer toda esta parte sería lo mejor, pero cuando no hay recursos, los que nos vemos implícitos somos los directores tanto de las regionales como de los establecimientos. Totalmente de acuerdo, mi capitán, lo que le decía, fraccionada la red. Y ahí es donde nos comenzamos, pero pues eso también, ¿cómo le explico? Yo indico que todo tiene toda la razón, pero esa planeación comienza a iniciar desde pues no salvo responsabilidad a la ITSA ni a la ISAN, pero tenemos que hacerla como entre los tres unidos. ¿Por qué? Porque ustedes me dicen también cuál es la necesidad. Por ejemplo, Tunja, ¿qué se está necesitando realmente frente a complementario y frente al prestador primario? Y desde aquí también comenzar a identificar esas posibles necesidades, lo que decía mi doctora Denis, comenzar a fortalecer esa prestación de servicios, sobre todo la primaria, digo, porque pues como todo bien lo saben, pues la atención y todos los estudios que han hecho y los modelos de salud de los demás países, pues nos indican que la atención en prevención es mucho más favorable a la atención asistencial, al paciente enfermo. Pero pues sí, usted tiene toda la razón, capitán. Y pues ahí es donde vienen las preguntas, donde viene de pronto que si el capitán seguro les va a preguntar a ustedes, seguramente va a decir por qué no tenemos una recontratada, qué pasó, y ahí van a venir como que, pues, cómo vamos a dar la respuesta previamente, sobre todo lo que usted nos indicaba con esa deuda presupuestal que ya tienen desde Boyacá. Pues no sé si tiene más preguntas o inquietudes ya para hacerle porque no, yo no soy el último expositor, creo que sigue la doctora Scarly, para hacerle la Sí, ese palabra a es la doctora Carlos. Scarly y agradecerle a todos, espero pues hayan podido pues comprender lo que es redes. Pues le digo, no está sí, toda la, todo lo que tiene que comprender porque pues aún nos falta. Soy de los que digo que todavía nos falta mucho para tener unas redes integrales, pero ya tenemos una base. Y lo que tenemos que buscar es eso, llegar allá. Y sobre todo cumplir los principios de continuidad y acceso a los servicios de salud. Les agradezco a todos y les deseo un feliz día. Gracias, jefe Leonardo. Entonces vamos a
Paso a la doctora Scarly. Doctora Scarly, buenas tardes. No te escuchamos. No te escuchamos. Jefe, buenas tardes, ¿me escuchas? Ahora sí te Bueno. escuchamos. Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes para todos. Estaba escuchando que tenemos reunidos acá al establecimiento de Bucaramanga, de Suroccidente y de Tunja. Mi nombre es Scarly Rodríguez. Yo creo que con muchos nos conocemos. Yo soy la líder del sistema de calidad en salud, del subsistema de salud de Fuerzas Militares. Voy a permitirme compartir, permítame en un segundito, la pantalla. Ay, Dios. Bueno. Yo no sé si están viendo mi pantalla, que está grande, acuerdo 071, ABC. Pero entonces, hay un letrero, ¿sí? Abriendo Word para escritorio. Se ve en la pantalla abriendo Word en escritorio. Pero, bueno, pero entonces, ya ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Bueno, yo quisiera saber de los establecimientos, ¿quién nos acompaña de las áreas de garantía de la calidad en salud? ¿Me pueden contar de Bucaramanga quién se encuentra en la mesa? No escucho, perdónenme, no escucho. Bueno, escuché, no, es que se te escuchó muy lejos, de garantía de la calidad, ¿quién está de Bucaramanga? El doctor John. Ah, bueno. De Suroccidente, de garantía de la calidad, ¿quiénes están participando? Doctora, buenas tardes. Al medio mayor, Diana Londoño. Mayor Londoño, muchas gracias. Y de Tunja, de garantía de la calidad, ¿quién está? Perdón, Mayor Londoño, de Suroccidente, la jefe Mirta no está con ustedes o estoy equivocada de garantía de la calidad. Sí, señora, ya continúa con nosotros. Pero está presente en esta mesa virtual. Estoy yo en este momento como encargada, doctora. Ah, ya, bueno. Y del establecimiento de Tunja, garantía de la calidad, ¿quién nos acompaña? Del establecimiento de Tunja, ¿nos escucha? ¿Quién nos acompaña de garantía de la calidad? ¿Quién está a cargo de esa área? Yo no sé si Tunja, ¿quién está de Tunja? ¿Quién está del establecimiento de Tunja? Auxilio. Doctora, está mi capitán Fuentes. Lo que pasa es que también el establecimiento de Tunja en este momento está con revista de la inspección ejército, entonces están en las dos actividades y creo que mi capitán está como con problemas de audio, pero está a la escucha mi capitán Fuentes, que es la directora del establecimiento.
Ah, bueno, muchas gracias. Y bueno, entonces, ¿por qué yo pregunto que quién está de garantía de la calidad? Porque finalmente el área de calidad en salud es la líder de la implementación del acuerdo 071 en su componente, en la parte que nos corresponde, ¿no? Ya ustedes me irán entendiendo. Entonces, sí es muy importante que contemos con este personal del área de garantía de la calidad en salud, quienes son los que nos están dirigiendo la implementación del tema del acuerdo 071. ¿Y por qué? Bueno, entonces yo les construí el acuerdo, el ABC, mentiras, el ABC del acuerdo 071, que luego se los haré llegar al correo que nos indiquen para enviarles la información. Este ABC, como su nombre lo dice, es como el resumen chiquito, la copialina de lo que estamos haciendo. El acuerdo 071 es por el cual se fijan los parámetros para la integración, implementación y mantenimiento de los sistemas de gestión en el subsistema de salud de fuerzas. Scarly, puedes cambiar de micrófono que se te escucha con mucha distorsión. Ahí, ¿cómo me escuchan? Igual, pero yo trato de, no sé por qué. Ahí, ¿cómo me escucha Denis? ¿Cómo me escuchas? Ya te escucho mejor. Bueno, voy a cambiar de audífonos un segundito. Porque estos son nuevos. Bueno, ahí cómo me escuchan. Mejor. Sí, Ay, señora. señora, mejor. Bueno, les decía yo que, bueno, buenas tardes, que porque yo llamaba a lista nuestros homólogos del área de garantía de la calidad en salud, porque son ellos los llamados a que nos apoyen y nos direccionen en la implementación de lo que nos corresponde desde el sistema de calidad en salud para el acuerdo 071. Entonces, sí es muy necesario que estuvieran aquí presentes porque cuando, bueno, y que les voy a enviar el ABC del acuerdo 071 para que tengan como el resumen del acuerdo